Me disculpan. Voy a, pues, a presentar este rato. Voy a presentar este rato pues mi pantalla para efectos pues de ya entrar en el tema. Bueno, ok, validar primero las comunicaciones. ¿Se está escuchando bien, Vanessa? ¿Se escucha la imagen? ¿Está bien? ¿Se está viendo la presentación? Sí, exactamente, se escucha muy bien y se ve bien. Ok, perfecto. Pues bueno, muchas gracias nuevamente. Vamos entonces pues a entrar pues en tema y en particular lo que les hemos convocado a ver es lo que es DV Flash-Copy, y particularmente tenemos el gusto de contar con la presencia de dos ingenieros muy reconocidos en el medio pues de tecnología Oracle y pues particularmente pues de Telefónica. Ya les voy a, pues, a presentar, empiezo pues por introducir pues como tal la presentación. Y pues recalcar que todo lo que vamos a ver son temas completamente probados, completamente activos, pues en ambientes productivos, donde claramente todo lo que vamos a ver pues está probado pues y ha mostrado pues todos los beneficios que van a ver ustedes durante la demostración y durante la presentación. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Seguramente pues unos nos conocen, otros no, entonces por ende pues estas dos láminas somos una empresa joven, nuestras canas no, decimos Marlon y yo, que somos los accionistas pues, de la empresa, pues ya tenemos muchos años pues, en esto en particular, muchos casos de éxito, oficina ya en algunos países, somos fabricantes de la tecnología y por ende el soporte y servicio que reciben ustedes de parte nuestra pues, es el mejor pues, posible. Y pues en el año particularmente 2017 Sello Review nos nominó entre los 20 proveedores más prometedores del mercado. Estamos aquí 5 años después, pues mostrando que esa nominación pues, fue muy acertada. De parte de quien les habla, pues tengo una historia larga pues con tecnología Oracle. Trabajé mismo, pues de hecho, en la corporación pues, desde el 92. En fin, tengo contacto con Oracle desde la versión 5 y soy pues el creador pues, de la tecnología que van a ver ustedes en temas de certificaciones. Bueno, todas las certificaciones más conocidas, está el Certified Master 10G, 11G, OCC. Naturalmente, Certified Professional se requiere de ello para ser Certified Master y bueno, otras más pues que están allí, pues algunas pues allí mencionadas solo con el objeto pues de que presentaron. Bueno, entramos pues en materia, ¿qué es DV Flash Copy? Y vamos pues naturalmente a verlo de manera, digamos, con caso de uso pues como tal pues. Y particularmente el tema por el cual se convocó, digamos, el eslogan pues de la presentación, pues hacía alusión justamente a todo lo que es la parte de manejo de sitios alternos de producción, de bases de datos alternas, de necesidades alternas, particularmente pues de producción, que son propios de producción. O sea, ¿quién no le ha pasado que requiere, de hecho, permanentemente, pues, disponibilizar ambientes para otros diversos usos y eso genuinamente toma de días hasta semanas, pues, el poder disponibilizar ambientes particularmente para ello? Y claro, eso tiene consecuencias directas sobre en sí el cumplimiento de objetivos, porque claro, todo usuario que dependa de la data, si yo no le entrego esa data a tiempo, naturalmente lo que está haciendo pues se le retrasa y al contrario, si lo hacemos con celeridad, pues los indicadores mismos pues de cumplimiento de objetivos se van a ver pues beneficiados. Bien, tengo el gusto entonces pues de presentarles al ingeniero Richard Laguna y al ingeniero Jesús Caballero. Richard es jefe de infraestructura de Telefónica Ecuador y Jesús Caballero pues, es ingeniero certificado Oracle y pues es responsable de la administración pues, de la base de datos pues en particular. Bueno, bienvenido Richard, sí, bienvenido Jesús. Pues empiezo pues contigo Richard, pues hablando en particular de Telefónica. Cuéntanos cómo es el entorno, ustedes tienen un nuevo core, ¿cierto? Y sé que eso trae muchos retos. Cuéntanos un tanto para que los que nos estén escuchando pues conozcan un tanto de ustedes. Richard, por favor. Sí, hola a todos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Martín. Muchas gracias primero por la invitación. Sí, como lo comentó Martín, soy encargado acá de la infraestructura de Telefónica Ecuador. Y sí, la verdad, nosotros tenemos un sistema comercial que lo migramos hace unos 5 años atrás, que es nuestro core de Telefónica, la plataforma comercial en sí. Tenemos prácticamente 3 bases de datos que conforman el core de Telefónica.
son bases de datos relacionales y las bases de datos prácticamente son bases de datos que han ido creciendo en el tiempo. Prácticamente tenemos unas bases de datos sumamente grandes. Estas están configuradas en RAG y una versión, lo que soporta actualmente la aplicación, es una versión 12 al momento, Martín. Ya, Richardson. Caramba, y 5 años ya en producción. ¿Y cómo está, o sea, cómo creció eso desde el comienzo, pues, Richard? O sea, de lo Sí, que era un sí, entorno, ¿no? Sí, sí, sí. sí, empezamos con unas bases de datos que entre las 3 bases de datos estábamos rodeando casi los 10 teras y actualmente estamos con 160 teras, 157 y 160 teras en total. O sea, son, como menciono, son bases de datos sumamente grandes y la frecuencia de los refresh de los ambientes los hacemos alrededor de 3 a 4 veces al mes. Y obviamente no utilizando la herramienta que nos está facilitando prácticamente la vida, que es dbFlash Copy. Y este refresh que realizan, o sea, ¿qué es lo que realizan ustedes allí sobre esos ambientes, Richard? Sí, como comenté, es nuestra plataforma comercial y el objetivo de hacer los refresh es armar ambientes preproductivos. Tenemos 3 ambientes preproductivos en los cuales hacemos pruebas de nuevas configuraciones, ofertas y demás, y también certificaciones para realizar corrección de errores y actualizaciones de versión. Ya, o sea, estos ambientes, digamos, son los que utilizan entonces para poder dar el paso a producción. O sea, allí realizan tareas de configuración, de diagnóstico, de desarrollo, tal vez incluso de cambios al aplicativo. Sí, exactamente. Como mencionas, sí, justamente es corrección de errores y nuevas versiones de la aplicación como tal. Es justamente ambientes de preproductivos en los cuales se realizan todas las pruebas, ¿no? Y la certificación antes de pasarlos a producción. Supongo también temas que tienen que ver directamente con el negocio, no sé, campañas, por ejemplo, para fechas especiales, qué sé yo, pues de la parte comercial eso implica, supongo, configuraciones del aplicativo previo a que se Sí. pongan en producción, ¿cierto? Sí. Sí, eso lo mencioné al inicio, Martín, es justamente las ofertas comerciales que lo había mencionado al inicio. O sea, es toda la configuración es decir, lo que tiene una plataforma comercial, ¿no? Las ofertas comerciales, promociones, cambio de planes, lo que nos corresponde a Telefónica como tal, ¿no? Ya, Richard, ok, pues bueno, pues como ven es un ambiente para todos, pues ciertamente retante, ¿no? Estamos hablando de 160 terabytes, pues, y administrar estos ambientes, pues ciertamente, pues, Richard y Jesus, pues, no hay duda, pues, para todos los que estemos acá escuchando, pues, ciertamente resulta, pues, retante cómo es que funciona, pues, cómo es que opera, pues, un ambiente, pues, de tal complejidad. Son 3 bases de datos. Y pues paso contigo, Jesus, que manejas pues la operatividad ya de los procesos, pues, cómo particularmente era pues anteriormente, o sea, cómo hacían pues, o sea, cuando empezamos antes de dbFlash Copy, recuerdo que estaban en el orden de los 120 terabytes, algo así, y ya este rato ya van en 160. Igual 120 era todo un reto, pues ciertamente. ¿Cómo era esa historia antes? Pues Jesús, si nos compartes, por favor, y para pues, ver la comparación con lo que es ahora, pues el presente con dbFlash Copy. Sí, buenas tardes con todos. Realmente un cambio notable, ¿no? De la situación anterior a la situación nueva con el uso de dbFlash. Anteriormente era toda una odisea, como son ya bases de gran volumen, de 50 y hasta casi ya 100 teras, prácticamente un full restore de esa magnitud y pese a contar con discos de estado sólido y buenos equipos, aún así por el gran tamaño esos full restore ya estaban yendo por los 3 a 4 días. Entonces, eso nos alargaba mucho los tiempos de refrescamiento de nuestros ambientes de test. Ya sí, pues de hecho, recuerdo antes de eso, pues muchas amanecidas del lado tuyo, pues Jesús, y
Yo que soy bien madrugador, me levantaba a las 4 de la mañana y tenía mensajes tuyos de hace 10 minutos. Y realmente es que, claro, me imagino muchos procesos, pues, que como está descrito este rato, o sea, ¿cuánto tiempo era? O sea, mínimo 2 semanas o incluso más. ¿Cuánto tiempo le llevaba a hacerlos en Divi Flash Copy? Sí, por lo menos 2 semanas, porque era primero liberar el espacio, conseguir los discos y todo eso hemos ganado muchísimo con Libby Flash, ¿no? El ahorro de espacio y el ahorro en tiempo, principalmente. Antes, además del espacio, era tener al día las cintas de backup o donde hicimos el último respaldo, era contar con todos los archive logs de Oracle para tener toda la base consistente al momento de abrir las bases. Sí, toda una odisea que nos llevaba hasta 2 semanas. O hasta más, porque eso era cuando todo salía perfecto, supongo, ¿no? Si algo pasaba por el camino, pues claro, inevitablemente, y el tema delicado es que tenías pues toda la parte ya de los procesos, de los procesos mismos de Telefónica, esperando a que ustedes terminaran. Entonces, claro, se atrasaban, supongo, pues las cosas. Ya hoy en día, pues ya pasando a la implementación, luego pues de años pues, de estar ya operando pues, ustedes con la tecnología, pues hay ahorros que ustedes ya han percibido, que ya son genuinamente pues cuantificables, pues Richard, Jesus. Pues en cuanto a la parte, por ejemplo, de infraestructura, ¿qué podemos particularmente decir? ¿Cómo era el antes? ¿Cómo es el presente? Antes usábamos 3 Oracle Rack porque son estas 3 bases principales y como teníamos hasta 4 ambientes, los repartíamos en el rack, en el nodo 1 o en el nodo 2 del rack. Entonces, sí, era toda una odisea por recordar, por ejemplo, en alguna ocasión falló el restore o también falló al final al abrir la base, pero no sincronizaba con el aplicativo, porque este aplicativo es medio especial. Entonces las 3 bases también tenían que estar sincronizadas. Entonces han habido ocasiones en que hemos tenido que repetir todo el proceso, repetir todo el full restore y se ha cargado bien, casi 3 semanas o más. Con este software DB Flash hemos bajado considerablemente a 3 servidores principales y hemos bajado el espacio también al mínimo, ¿no? Claro, antes recuerdo que tenían incluso alquiler de almacenamiento, porque además estaba creciendo enormemente y sigue creciendo. Pues, o sea, ¿cuántos terabytes generas? ¿Cuánto generas de archive logs diariamente? Sí, la base más transaccional genera hasta 4 terabytes de archive logs por día. O sea, 4 sí es, terabytes diarios. Caramba, o sea, para muchos eso es mucho más que el tamaño de la base de datos, ¿eh? Y aquí solo en un día se generan 4 terabytes de cambios. Claro, todo un reto, pues ciertamente, pues el manejo mismo, recuerdo cuando se hizo la primera implementación de DB Flash Copy, esa base de datos, la más grande de toda, no solo que era complejo el proceso, sino que el proceso tradicional, digamos, que se utiliza con otras tecnologías, castigaba el performance del equipo, ¿no? O sea, hacía que los usuarios estuvieran compartiendo, digamos, los recursos, pues, con un proceso que activamente estaba alterando, pues, a la base de datos, pues, y luego estaban, pues, ustedes, los usuarios, pues, trabajando sobre el mismo. Ya hoy en día, con DB Flash Copy, ¿cómo es eso? O sea, aislaron, ¿cómo es o sea, el performance de los usuarios? ¿Qué podemos decir al respecto? sí, ventajosamente con DB Flash, con este software, se nos ha facilitado muchísimo la vida, ¿no? Y la vida de los usuarios. Eh, digamos que esta nueva funcionalidad de las últimas versiones de DB Flash, donde yo igualo, no todo el tiempo el standby físico, que es la fuente de las bases de DB Flash, sino voy igualando, por ejemplo, solo en las noches o las horas de menor trabajo que tienen las bases. Todas esas horas yo aprovecho para dejar al día el standby físico de DB Flash y eso me va a servir después para los próximos refresh.
para las próximas aperturas de nuevas bases cuando me las pidan. Entonces sí, formidable, todo está sincronizado y todo trabaja muy bien. Ya, Richard, pues, y eso muchas gracias, pues, por contarnos, pues, les agradezco si nos siguen acompañando, pues, en la reunión. Sé que ustedes tienen este rato y, pues, entornos productivos como estos, sé que ya les están esperando otras responsabilidades. Y pues les agradezco mucho, pues, por su participación y por supuesto que nos esperan, pues, y si hay preguntas, pues por favor pueden irlas colocando, pues, en el chat para que Jesus y Richard puedan también, pues, participar de las respuestas, pues, correspondientes. Como ven, pues, en resumen, tenemos un entorno que genuinamente con DV Flash Copy ha logrado mejorar, pues, como tal, pues, sus indicadores y ha logrado que la operación misma de Telefónica pueda hacer una operación, pues, fluida y la entrega de los ambientes para efectos, pues, de los resultados mismos, porque sobre estos ambientes a la final es que se está haciendo lo que finalmente va a ir a producción. Entonces, de allí depende, pues, que los resultados se entreguen, pues, particularmente, pues, a tiempo. Paso, pues, entonces, ahora ya, y muchas gracias, Richard, Jesús, pues, nuevamente. Paso ahora, pues, ya en sí, pues, a hablar de la tecnología que nos ha convocado. Y pues dentro de ello, pues los conceptos que maneja DV Flash Copy son conceptos integrales como tal, pues de gestión de la información. Son conceptos que permiten que ustedes puedan disponibilizar la data, esa gobernanza, pues que ustedes definan, esos procesos de gobernanza de a quién le entregan la data, que ustedes genuinamente puedan ponerlo en práctica y que le entreguen la data a todo el que la necesite, desde el gerente que requiere información para tomar decisiones, desde el gerente financiero para hacer ejercicios de simulación financiera, hasta el DBA que necesita recuperar alguna cosa perdida o diagnosticar un ambiente, comparar pues el ambiente estable con el ambiente actual. En fin, son enormes pues las cantidades digamos, los casos de uso pues correspondientes que hay al contar con las facilidades que justamente provee pues DV Flash Copy. ¿Cómo es entonces pues la arquitectura? La arquitectura es una arquitectura familiar para todos. Es una arquitectura donde participan dos servidores, el servidor de producción y un servidor de réplica donde hay una base de datos stand-by como mencionaba Jesús. Ahora, esa réplica, esa sincronización tiene múltiples maneras de manejarla, pues DV Flash Copy para bases de datos ya extremadamente transaccionales como por ejemplo, es el caso pues, de la base de datos más grande, donde en efecto esa sincronización tradicional pues, que se hace a través de Arcadio puede castigar el performance. Hay otro método más pues, de sincronización que es de forma pues, incremental y que, como mencionó Jesús, lo que se hace entonces es hacer esa sincronización en momentos que no afecte como tal pues, la disponibilidad del sistema, que no afecte como tal pues, la operación que se está haciendo. Bien, hasta ahí es la arquitectura que ustedes están acostumbrados a manejar. Todo lo que tiene de nuevo DV Flash Copy que trae pues justamente al entorno tecnológico es lo que está aquí detrás del signo más y es lo que corresponde a las otras copias de la base de datos. En DV Flash Copy ustedes cuentan con múltiples bases de datos. No es una sola base de datos multipropósito, sino que es múltiples bases de datos, una de ellas en efecto que presta el servicio de recuperación ante desastres, pero de la mano de ellas se tienen N bases de datos para disponibilizarse, para poder hacer las entregas de información, de datos, para sea la necesidad particularmente que se tenga. Ahora, ¿qué particularidad tienen esas copias? Porque pues no son copias tradicionales, no es el duplicate database, no, es en este caso estas copias comparten el espacio en disco con la base de datos que sirve para recuperación ante desastres o que simplemente está allí para servir de fuente para disponibilizar estas copias. Todo depende de uno cómo quiera particularmente pues hacer la implementación correspondiente. El punto es que el disco como tal es compartido, entonces por ello es que hay ese enorme ahorro de espacio en disco, donde vieron pues justamente en el caso de Telefónica de 600 terabytes pasar a 200 terabytes, en el caso del Banco de Loja, que también pueden encontrar ese caso ya más documentado pues, en nuestro canal de YouTube, pasar de 30 copias que ocupaban 60 teras, pues, bueno, en realidad no podían tenerlas, justamente era una de las problemáticas, no contaban con el espacio suficiente para ello. Hoy en día pueden en el mismo espacio disponibilizar 30 copias
que de una base de datos de 2 teras y media sería más de 60 teras y tan solo le ocupa 3.500 gigabytes, o sea, 3.5 terabytes. Y es por esta tecnología que maneja esa forma de administrar el espacio, donde las bases de datos son múltiples bases de datos, cada una en efecto es privada. Los cambios que ustedes hacen a las mismas son cambios privados que no lo ve ninguna de las otras, pero comparten el espacio en disco en aquello que les es común, en aquello que no ha cambiado. Entonces, el resultado pues que se tiene es que se disponibilizan estas copias para cualquier de los usos que vayan ustedes a necesitar en cuestión de segundos, de minutos. Tienen ustedes bases de datos para testeo, para ambientes de preproducción, para proyectos, para entrenamiento de usuarios, para obvio desarrollo. Y a la par de ello no hay que elegir, a la par de ello tienen ustedes genuina protección ante desastres. Acá no es una base de datos multipropósito, sino que es múltiples. Por eso es que indico, no hay que elegir, no es que yo que selecciono si la base de datos la estoy utilizando para recuperación ante desastres o para una prueba o un testing correspondiente. No, aquí son múltiples, nunca se pierde pues la protección pues correspondiente. Bien, pues además a la par de ello, el sitio alterno puede ser utilizado para hacer consultas. Es un servidor de reporte, digamos, como tal, que se implementa a través de la tecnología pues, de DB Flash Copy, en la cual pueden ustedes además pues, descentralizar como tal y descargar parte del trabajo que se hacía sobre el ambiente productivo. Ustedes pueden utilizarle para poder hacer pues, reportería activa sobre el servidor de reportes que implementa DB Flash Copy en el sitio alterno. Ahora, además de eso, se utiliza para generar copias para otros diversos usos. Aquí son diferentes, no se está utilizando en efecto esa tecnología pues, de disponibilización de copias para disponibilizar pues, un servidor de reportes que está permanentemente pues, activo para ser consultado y a la par poderle utilizar para muchos otros usos. Estos que están viendo, por ejemplo, en pantalla, es el ejemplo real del banco de Loja, donde están utilizando nuestra tecnología para muchos diversos casos de uso, ¿no? Ven allí justamente múltiples temas que tienen que ver con desarrollo, otros que son para pruebas de calidad, otros que son justamente para actualización de información para el data warehouse. A la final, todo dentro de la misma librería de Flash Copies que se maneja pues a través de DB Flash Copy. ¿Y cómo se hace ese proceso de disponibilizar las copias? Sumamente fácil y es justamente lo que enriquece pues la tecnología y el entorno pues que se ha administrado con DB Flash Copy y es que todo lo facilita. ¿Cómo creamos una copia para el uso que sea? Ya sea para disponibilizar en un ambiente preproductivo o ya sea para recuperarme ante, por ejemplo, un daño de tipo lógico pues de la información. Tan solo es este wizard, damos un clic y llegamos pues a este wizard donde nos pregunta dónde quiero la copia, nos pregunta a qué fecha quiero la información. Yo tengo, conforme a la configuración, puedo irme días atrás, meses atrás, el nombre de la base de datos que quiero ese rato estoy creando, pues. Además, como digamos, termina uno manejando justamente múltiples copias, pues existe el concepto aquí pues, de librería de copias, donde se almacena entonces pues la información de, oiga, quién solicitó, para qué lo solicitó, cuando ya se tiene un entorno de muchas copias, genuinamente esa información es importante saber pues cada una de esas copias para qué es que sirven y también para reutilizar el espacio, porque puede eventualmente pues requerirse pues liberar espacio y seguramente hemos de liberar aquello pues que queramos justamente ya ese rato pues soltar. Por supuesto, también está allí los parámetros de la base de datos, parámetros pues, de la memoria. Y nada, eso es todo. Simplemente le indicamos pues, los parámetros básicos y con eso pues, esperamos a que Wilsa llegue pues, al 100%. Ahí vemos justamente un ejemplo en el cual en 1 minuto pues, y 11 segundos tenemos pues, una flash copy al punto en el tiempo. En el No, yo no. Sí. A la par de ello, como mencionaba, tienen ustedes pues recuperación ante desastres, todo pues en simultáneo. Entonces tienen no solo esa capacidad de manejar toda la gobernanza y entrega pues de datos para sea los usos que ustedes necesiten. Además de ello tienen protección pues en efecto ante desastres, donde básicamente igualmente de la misma con la misma facilidad con la cual disponibilizaron copias para otros usos, pues pueden ustedes convertir a ese sitio alterno, convertirlo en el sitio de producción, ya sea con un switchover o un failover, de igual manera, un tacómetro, esperan a que llegue al 100% y tan solo, si es sencillo, pues ya tenemos convertido el ambiente alterno como ambiente productivo. Y esto sin que esté compitiendo con las copias, es decir, las copias ni siquiera se han enterado
de que yo estaré haciendo, de que yo estoy haciendo pues un switchover en el momento pues que lo necesite. Bueno, bien, esto es entonces pues nuestra tecnología. Ahora pongamos a la prueba, saquémosle pues provecho y mostremos cómo particularmente es que esto se hace. Son muchos los casos de uso, como ya particularmente pues describí aquí, pues menciono pues algunos, no voy a ponerlos todos pues en prueba, pero particularmente voy a centrarme en lo que es la parte de reportería y en lo que nos convocó, ¿no? El cómo particularmente disponibilizar esos ambientes alternos de producción, ya sea para el gerente financiero o ya sea para el diagnóstico de un tema pues de desarrollo, para cambios como mencionaba Richard, pues que se le utiliza para disponible para hacer cambios, pues como tal en los aplicativos, en fin, hacer todo el proceso de calidad previo, pues a salida entonces pues, de producción. Entonces, para ello me voy entonces a el ambiente particularmente que tenemos este rato pues implementado. Son básicamente pues dos servidores como pues la arquitectura, donde nos está mostrando pues acá lo que es la información de la sincronización pues de la base de datos del sitio alterno. Está aquí a las 15:56. Por otro lado, el servidor de reportes. Recordemos que aquí tenemos un servidor de reportes en el cual yo me conecto, pues, y todo el tiempo tengo la posibilidad de consultar, pues, la información de lo que está pasando en producción y me muestra, pues, la data, particularmente, pues, del servidor de reportes, a qué fecha particularmente, pues, está disponible. Nos muestra el espacio en disco que están consumiendo esa flash copies. En este momento está consumiendo tan solo 0.12 gigabytes. Bueno, nos vamos acá entonces ahora al entorno cliente pues que vamos a estar utilizando para efectos pues de la demostración. ¿De qué tamaño de base de datos estamos hablando pues este rato? Entonces consultamos pues, vemos justamente que no es un monstruo de base de datos pues como el de Telefónica, pero es suficientemente retante para hacer imposible pues sin tecnología de DB Flash Copy disponibilizar ambientes preproductivos en el término pues de esta breve presentación. Es decir, son 607 pues, gigabytes que tenemos para hacer pues, la prueba correspondiente. Y bueno, tenemos lo que es el servidor de reportes. Hay un proceso pues, justamente pues, alterno que está actualizando pues, como tal pues, a la base de datos productiva, justamente pues, en la cual ven, pues, consulto aquí cada segundo y vemos justamente que cada segundo pues, está cambiando porque básicamente es un proceso que a propósito tenemos corriendo pues, para validar pues, la tecnología y simplemente coge y actualiza pues, esta tabla. Ahora, acá yo tengo una conexión establecida contra el servidor de reportes. Ahora, ¿qué es lo que tengo pues contra el servidor de reportes? Tengo entonces pues la data a esta fecha pues en particular que estoy este rato pues consultando las 15:54 y 47. Y este servidor de reportes se va, como ya menciono, pues nutriendo de la información de la base de datos pues de producción y se va particularmente pues entonces pues actualizando. A la par de ella, entonces, como ven, ya tenemos entonces lo que da capacidad de descentralizar pues, el procesamiento y utilizarle al sitio alterno para consultas. Pero más interesante aún que ello, porque si bien es cierto, consultar es interesante, pues podemos consultar pues ya producción. Más interesante es hacer esas cosas que sí no podemos hacer. Y es tener ambientes alternos, tener ambientes que le sirva al gerente financiero para hacer cambios y simular escenarios, como también le sirva pues al DBA para poder recuperar pues cosas que para sea lo que sea que uno particularmente pues necesite. Vámonos pues al primer caso pues donde vamos entonces acá por ejemplo vamos a simular un caso pues de daño por particular. Tenemos aquí a la tabla bonus, ¿sí? Que tiene pues estos 8 registros. Vamos aquí a hacer una última pues inserción sobre dicha tabla. Ok, hacemos el commit correspondiente. Volvemos otra vez a consultar, tenemos este rato pues como natural pues 12 registros sobre la tabla correspondiente y ahora vamos a causar una operación que corrompa pues como tal pues la data y que nos sirva para comprender los conceptos que hay detrás pues de DB Flash Copy. Particularmente aquí acabo de consultar lo que son qué tablas hay dentro de este table space, el table space app data. Sí, tenemos estas 4 tablas. Por supuesto, la tabla bonus que acabo de consultar con 12 registros es una, pues, particularmente, pues, de ellas. Y, bueno, vamos a hacer una operación de esas que puede pasar. Y seguramente que ustedes tienen historias donde les ha pasado cosas como estas, donde mandamos, pues, un drop table space. Bueno, pues, para efectos también, pues, de validar que todos estemos, pues, en efecto, que la comunicación esté bien, les pregunto a ustedes, escríbanme por favor en el chat, así, ¿cómo ustedes resolverían un caso de este tipo?
¿sí? Donde hicieron un drop table space de data de producción. Gravísimo pues el tema. Escríbame por favor ahí en el chat, así, cómo ustedes pues con los entornos actuales que tienen podrían recuperarse pues ante un escenario particularmente pues de este tipo. ¿Qué harían con la tecnología que tienen ustedes actualmente implementada si tuvieran un caso pues justamente de pérdida de datos como este, ¿no? O sea, ahorita yo consulto pues a la tabla bonus y lo natural, tabla o vista no existe, desapareció pues la tabla como tal, porque desapareció como tal el table space. Luego, entonces, no solo desapareció bonus, sino que desaparecieron las 4 tablas correspondientes. Bueno, anda, a ver, vamos. Sin susto, por favor. A ver, escríbame, por favor, qué comentarios. De hecho, don Martín, hay 2 preguntas en el chat. Ajá. Entonces, Yeah. si veo acá justamente, digamos, recuperar del último backup del RMAN del table space, en efecto, restore y recover del table space. Ajá. En efecto, drop table space estaba en el recycle, es decir, drop table, no, eso no se almacena en el recycle, o sea, cuando hace drop table, en efecto está en el recycle, pero un drop table space, pues no, lamentablemente ya se perdió ahí la información. Es decir, entonces, bueno, sí, justamente ya me han puesto ustedes, pues, lo que en efecto, bueno, hay uno que dice rezar, rezar que estén todos los archilogs en línea, sí, también, por supuesto, es una de las cosas que generalmente también nos funciona, ¿cierto? La oración, y pues en tal sentido, pues el cómo particularmente, a ver, el cómo recuperarnos pues de esto, genuinamente sin tecnología de DB Flash Copy, no queda más pues que recurrir al backup. Y claro, recurrir al backup, ¿cuánto eso particularmente significa en pérdida de tiempo, pues, de servicio? O sea, genuinamente van a tener ustedes una parada seguramente muy grave, pues, tendrán que además hacerlo en otro servidor, porque no es que solo se pueda restaurar el backup, sino que tendrán que restaurar el backup completo de la base de datos, porque acabaron de hacer es un daño, pues, a nivel de la metadata. Luego, entonces, no pueden ustedes decir, oye, restore de un table space que no existe. Es decir, no hay manera como particularmente puede hacerlo. Bien, para acá, para efecto justamente pues de acelerar pues el proceso, las flash copies justamente se basan pues en los archive logs como tal, ¿no? Entonces pues hago este switch log file y ahora pues me voy acá, aquí digamos consulto quién es el servidor particularmente que está de producción, es host.dfc. Tengo acá entonces pues una ventana pues sobre host.dfc y me voy a ir particularmente a ver el archivo donde está particularmente cuando se hizo ese borrado correspondiente, ¿no? Entonces tengo que ubicar la fecha, hora, minuto y segundo a la cual se hizo para poder recuperar pues a un tiempo pues previo, ¿no? Entonces busco pues el alert de esta base de datos del RIPO, ¿ok? Entonces me voy pues entonces al mismo, ¿sí? Acá me estoy consultando el que es consulté al alert de rico. A ver. Vamos directo, pues. No es de rico, claro, es que la base de datos aquí se llama, o sea, en este entorno se tiene justo la base de datos de producción, se llama STD, se llama diferente, se llama STD Byte. Nos vamos aquí justamente pues a nuestro entorno productivo pues de DB Flash Copy y consultamos la arquitectura. Aquí vemos justamente pues que el nombre pues en producción se llama STD Byte, ese es el que está de primary este rato que se ha hecho switchover, ¿no? El standby en realidad este rato está pues de base de datos primaria, entonces vamos a consultar ese ladder de STD Byte, que está este rato pues haciendo justamente la labor pues de base de datos pues primaria. Entonces, ahí ya sí en efecto pues vemos entonces pues el alert del STD Byte, ok, y vemos justamente que está la operación que digamos por entre comillas error pues mandé, entonces drop table space app data, including, etcétera, pues, y el objetivo de mirar esto era a qué horas lo hice, ¿no? Entonces se hizo a las 16, 35 y 16. Entonces, ok, vámonos pues con DB Flash Copy, ya teniendo esta información, vamos a crearnos una flashback copy, ¿sí?
Entonces, con flashback copy es que tenemos esa capacidad de regresar como tal, pues, en el tiempo. Y tenemos, entonces, decimos acá 16, 35 y 16. O sea, ya voy a regresar a las 16, 35, 15. Sería justamente, pues, un segundo antes, ¿no? Quiero, obviamente, recuperar al máximo pues, toda la información, pues, posible. 16, 35, 16, 16, 35, 15. Ok, listo. Entonces, ok, esto lo hice yo, pues, y esto es, pues, for recover, pues, es el space app data. Okay, entonces, perfecto. Hacemos, entonces, lanzamos, como vieron, básicamente, ¿qué hice? Un clic, llegué al wizard y otro clic más, y ya tengo en este momento un proceso que me va a disponibilizar un ambiente completo, igualito, pues idéntico a la base de datos de producción, previo a ese borrado, pues, del table space perdido. Y mientras tanto, lo que sea que esté corriendo en producción no se está viendo afectado. Por supuesto, los usuarios que estuvieran trabajando sobre la data perdida, pues no pueden pues, estar en este momento pues operando, pero no está esto como tal pues afectando a producción, ni tampoco está como tal afectando al standby. No se tiene, como le mencioné, no es que estoy eligiendo entre proteger y provisionar copias. No, esto es múltiples copias, todas pues entonces simultáneamente pues operando y sirviendo para el propósito que particularmente le lleve pues a crear pues la copia correspondiente. En este caso, para recuperarnos pues, de un borrado, entonces pues de el table space. Esperamos unos segundos más que termine el proceso y con eso ya vamos a, listo, ya terminó. Entonces terminó en 1 minuto 2.9, en 1 minuto 3 segundos hemos tenido pues ya recuperado, hemos tenido un ambiente pues de una base de datos igual pues a producción. Entonces acá me voy pues a conectar, voy a, bueno, esto se va a reconectar en realidad pues, es decir, me va a sacar consulto pues justamente pues me saca obviamente que se está reconectando pues, natural pues es una copia de la base de datos, es decir, que tiene que reconectarse. Y nada, pues ahí vemos justamente pues las 4 tablas que antes veíamos en producción y que este rato en producción no están, ¿ok? Y consulto de hecho pues a bonus y se acuerdan que habíamos agregado 4 registros más, está absolutamente toda la data, o sea, no he perdido absolutamente nada. ¿Qué es entonces lo que nos queda? Aquí lo que nos queda entonces es recuperarnos entonces pues del problema. Entonces vamos a copiar de la copia, ¿sí? Muy rápidamente pues copiamos de la copia del snap 1 que le llamé, copio hacia DB Repo, que es mi entorno entonces pues productivo, y en este caso voy a copiar, pero antes de eso pues voy a copiar a un table space, ¿no? Entonces para ello voy a recrear de nuevo pues el table space, ¿ok? Entonces creo pues nuevamente el table space app data pues en producción, ¿ok? Porque el wizard pues que voy a utilizar me va a preguntar a dónde quiere copiar. Entonces copiamos de snap 1, copiamos hacia producción, le decimos que quiero copiar el table space y quiero copiar todos los objetos que están allí adentro. ¿Ok? ¿Cuál es el table space origen? Quiero copiar appdata. ¿Y cuál es el table space destino? El que acabo de crear nuevamente, ¿no? El que borré, pues, appdata. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué objetos quiero copiar? Pues aquí seleccionar, de ley que quiero recuperar absolutamente todo. ¿Ok? Listo, ya está. Y finish. Ok, entonces, con ello, acabo pues particularmente de un caso súper serio que hubiera implicado genuinamente, posiblemente días pues para poder recuperar pues la información y en este caso pues yo ya consulto nuevamente pues hacia la tabla que estaba perdida o las tablas, particularmente bonus, y nuevamente pues la tengo completamente pues entonces en el entorno entonces pues productivo. Como vieron, pues, es algo que sin tecnología de DB Flash Copy simplemente es imposible, pues, particularmente de realizar. Eso en cuanto a lo que es protección, pero eso extrapólenlo a cualquier uso, cualquier necesidad de entregar datos. Por supuesto, cuando hay pérdida de información es una necesidad vital y por eso, pues, DB Flash Copy también sirve, pues, para ello. Pero el objeto, como ya mencioné, es el de ser un gestor integral de datos para sea lo que sea que ustedes necesiten. Si lo que quiero, por ejemplo, es, oye, ¿sabe qué? Yo necesito, el gerente financiero necesita
una copia de la base de datos que tradicionalmente cogemos y lo que hacemos es que le bajamos a un archivo, cogemos, creamos un cubo, le ponemos pues en un archivo plano, en una hoja Excel. No, acá le podemos dar es la data de a de veras para que juegue con ella sin que esté realmente alterando como tal producción. Podemos, si quiero, ya es la data de este instante, pues en lugar de utilizar la primera que fue la que utilizamos para crear la copia antes del drop table space, puedo crear en sí una flash copy. Una flash copy es la data a este punto, a este momento, pues como tal. Entonces me creo pues justamente pues una segunda copia, snap2, ¿okay? Tenemos acá, pues coloco yo justamente pues los datos, pues datos para análisis financiero, ok, y los parámetros pues de la base de datos. Y listo, ya con esto pues igual pues en un minuto, algo así, pues vamos este rato a estar disponibilizando ya 2 copias de una base de datos de 607 gigabytes, ¿sí? Por eso mismo, esa misma riqueza, pues esa misma facilidad es la que Telefónica justamente utiliza para poder ya en cuestión de minutos poder disponibilizar lo que antes le llevaba semanas particularmente de realizar. Y igualmente experiencia es la que todos nuestros clientes tienen justamente pues al poder agilizar todo lo que es la parte de entrega de datos. Todo usuario que necesite datos para trabajar con DB Flash Copy, ustedes van a hacer que ese usuario sea más productivo, porque no va a estar esperando pues a que se le entregue la data, se le entregan ustedes casi de inmediato pues para que pueda él ejercer y hacer el trabajo pues correspondiente. Llámese el financiero, llámese el gerente general, llámese el auditor externo o el auditor interno, o llámese que estoy entregando información que es de tipo histórico. En el entorno financiero también es muy común pues eso, que hay requerimientos pues de información de hace meses atrás pues para poder solventar pues algún tema pues en particular. Con DB Flash Copy se puede utilizar justamente también para el manejo de la información histórica. Tan solo es hacer lo que acaban particularmente pues de ver, de crearme pues una flash copy y dejarla allí creada para fines justamente pues de carácter histórico. Aquí vemos que ya terminó de crear, en un minuto pues 13 segundos, minuto 14 digamos, también nos indica la data, qué punto está creada pues, entonces la data estuvo pues el 25 de mayo a las 16:46 y 13 minutos, ¿ok? Ya en este momento yo me voy pues a mi entorno justamente, tengo aquí una cadena de conexión ya preestablecida, sabía pues que la base de datos que iba a crear era Snap1, ¿ok? Entonces pues consulto pues sobre la misma, sí, ya previamente se había hecho esto, entonces por eso está allí justo diciendo que se está pues reconectando y vemos allí pues los 12 registros pues sobre esta tabla bonus, también si consultamos pues sobre esta tabla que está permanentemente siendo actualizada, pues vemos justamente pues los datos que están a las 16:46:15. Entonces, bien, como vemos entonces, pues tenemos genuinamente entonces pues esa capacidad, ¿sí? De realmente contar entonces pues con la data para cualquier, particularmente pues entonces de los usos, sin tener y además teniendo protección pues ante desastres. No estoy eligiendo, todo se está dando pues simultáneamente. Resumamos entonces pues qué beneficios tiene contar con la tecnología de DB Flash Copy. Uno, ¿qué pasa con las salidas a producción? Todos tenemos de seguro ambientes preproductivos, ambientes donde tengo que testear, le pase a producción antes de. Y para eso justamente, pues lo que se requiere es un ambiente donde de a de veras, por un lado, garantice que ese paso a producción sea, o sea, que yo realmente la prueba me garantice el resultado pues final. Y para ello la data tiene que ser data fresca, tiene que ser la data que realmente se va a convertir pues en producción como tal. Y eso es particularmente lo que hace DB Flash Copy. ¿Qué pasa cuando no se tiene DB Flash Copy? Conozco gente que trabaja horrible con bases de datos de hasta un año atrás. Eso es simplemente, o sea, bueno, es propio de las limitantes de la tecnología de no tener DB Flash Copy. Si estás trabajando con data de hace una semana, no puedes garantizar que lo que pase, y de hecho es lo que ocurre, pues, que lo que pasa con la prueba sea lo mismo que va a pasar cuando pasa en producción. Peor si están trabajando con data de hace meses o de hace un año. Lo que ustedes prueban ese rato, puede que la prueba les dé un resultado positivo y cuando lo ponen en producción, ya todo les habrá pasado al no tener un ambiente real pues para poder probar, que cuando ponen a producción, recién ese rato es que se dan cuenta de, ah, caramba, es que algo pasó porque la data cambió, etcétera. Eso no pasa pues con DB Flash Copy. La calidad de las pruebas que ustedes hacen es garantizada porque es la data realmente pues al punto en el tiempo que ustedes la necesitan y por otro lado la tienen ahí, a ese momento.
a ese instante, cuando ustedes particularmente pues la necesiten. Entonces esos pasos a producción se aceleran como tal y detrás de un paso a producción hay resultados del negocio por cumplir. El resultado que se tiene es resultado del negocio que estoy genuinamente pues atendiendo pues mucho más rápidamente. Bien, por otro lado, genera, o sea, literalmente hay ahorro detrás, que fue lo que también vimos pues en los puntos que presentó Richard y Jesús pues de Telefónica. ¿Qué pasa pues con la parte de almacenamiento? O sea, un storage 600 terabytes tenía que estarse alquilando, de hecho, almacenamiento para ellos, reducir a 200, ya se redujo pues en efecto pues, o sea, muchísimo pues a la tercera parte pues la necesidad de almacenamiento. Y por otro lado, pasar de 6 servidores a 3. ¿Qué pasó pues con todos los costos relacionados con esos servidores y con las licencias? Naturalmente hay un ahorro evidente pues en cuanto a todo lo que es la parte pues de infraestructura. Además de ello, tenemos disponibilización inmediata para todo lo que es data que se provee para temas de análisis y de soporte a decisiones. En segundos usted la disponibiliza, el usuario no espera. Es cuestión de que la piden y la tienen. Y si ustedes lo tienen, que es algo regular, tan solo es como entregarla y ya. O sea, es hacer el wizard pues, que ustedes acaban de ver pues, para disponibilizar la data al punto que ustedes particularmente necesiten. Eso hace también que, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con requerimientos de información histórica para los auditores, para las auditorías, tanto externas como internas, como también para los entes de control que piden pues, datos? De igual manera, con DB Flash Copy es al toque. Pues, tienes la copia, y si no la tienes, la generas, y si ya la tienes creada, la abres, y ya eso es todo, pues con eso ya está listo, pues para poder disponibilizar la información que ustedes ya tienen la obligación de entregar. ¿Qué pasa con la parte de errores humanos, como el drop table, como el drop table space, como el drop user, como todos esos drops que modifican la metadata de la base de datos? Es decir, que no pueden ustedes ni siquiera con un flashback database de Oracle recuperar. Con DB Flash Copy, como se dan cuenta, pueden recuperarse de cualquiera pues, de ellos, como también pueden recuperarse de daños a nivel pues, de infraestructura, porque genuinamente hay una base de datos stand-by de soporte que tan solo es hacer switchover y entra pues particularmente pues en producción. Y finalmente es la disponibilización pues inmediata de esos ambientes de calidad, de esos ambientes de proyectos, de esos ambientes de desarrollo, de esos ambientes de lo que sea que el entorno necesita para poder producir con DB Flash Copy en segundos como tal, pues lo tienen ustedes pues disponible. Comparado con otras tecnologías, no hay tecnología que se le iguale. Ahí ven ustedes pues comparado con las tecnologías pues, más populares y conocidas como Active Data Guard, como Oracle Golden Gate, como DB-Visit, como DB-Twice, como replicación pues a nivel de almacenamiento. Y básicamente en todas se habla de una base de datos. Es decir, DB Flash Copy es la única tecnología donde genuinamente ustedes cuentan con múltiples bases de datos. Importante, y eso se me pasó pues en la demostración, me quedó justamente en la creación. ¿Qué pasó con el espacio? Miren lo que pasa con el espacio. Tenemos 607 gigas, era cada base de datos, ¿cierto? Por 2 sería 1.2 teras. ¿Cuánto está consumiendo realmente este rato? 0.23 gigabytes, algo absolutamente marginal en espacio, ¿sí? Porque el espacio que ocupa es el espacio que le hace diferente pues a la base de datos de producción con las copias. Como no he generado copias, cambios sobre la misma, entonces al comienzo ocupa muy poco y luego particularmente pues va a ocupar pues más espacio. Ya vieron justamente el caso de Telefónica, pues eso ya son 200 terabytes pues, pero claro, que debieran ser tradicionalmente 600, o sea, de 600 bajamos a 200. En fin, o sea, el espacio es el ideal, está consumiendo tal cual el mínimo posible, solamente el espacio que corresponde pues a los cambios. Bien, es múltiples copias, como ya mencioné, naturalmente maneja todas las tecnologías que vieron ustedes pues acá, manejan todo lo que es la parte pues activo, pasivo, pues DB Flash Copy también pues particularmente así pues lo maneja, tiene todo lo que es la parte de Flashback Database, pero es ese Flashback Database que sí genuinamente podemos utilizar con suma simpleza y facilidad, como lo vieron pues en la demostración, porque no estoy afectando producción con el mismo de manera directa. Aquí yo, oye, recuperé ese table space perdido y no me tocó perder el resto de table space y regresarlo al punto en el tiempo antes de ese drop table space. No. O sea, eso, o sea, todo continuó pues adelante y el table space perdido se recuperó tal cual hasta lo último, particularmente pues que tenía. Entonces, es ese genuino flashback database
mejor aún que el que la base de datos como tal pues les proporciona y que es utilizable ahí mismo pues en caliente, que les permite recuperarse realmente pues de cualquier dato, de cualquier error humano, o utilizarlo para fines de entrega de información histórica, de información pues en el pasado pues correspondiente. Soporta, claro, todo lo que es las nuevas características de versiones 12 hacia adelante como multitenant, y su facilidad de administración pues destaco pues como es natural pues porque genuinamente es muy fácil pues como vieron pues operar con DB Flash Copy. Es tecnología ampliamente probada en entornos genuinamente donde de veras pues es sumamente exigido, como un entorno como el que acabaron de ver con Telefónica, de terabytes pues de información. Pues las telefónicas generalmente son justamente los centros de datos que almacenan más cantidades pues, de información. Cada llamada como tal es un registro más. Entonces genuinamente son bases de datos enormes, muy grandes. Y esto no solo ha sido probado pues en entornos de ese tipo, sino en entornos de banca, en entornos financieros, donde hay entidades de control que están velando para que la información como tal pues se proteja, y que a la par, como vieron en el caso del Banco de Loja en el primer video que reproducimos, se le utiliza no solo pues entonces para disponibilizar las copias y ambientes preproductivos, sino para proteger como tal pues la data pues correspondiente. Bueno, bien, pasamos entonces a la sección última de preguntas pues y respuestas. Entonces, vamos colocando las mismas pues en el chat para irlas entonces pues respondiendo pues. Si hay preguntas también para Jesus y para Richard. No sé si contamos todavía con Richard, no creo, que sé que tenía una reunión a las 1:30. Jesus, ¿estás todavía en la reunión? Sí, Martín. Ya, gracias, Jesus. Entonces también pues está Jesus pues para cualquier pregunta pues que ustedes quieran conocer pues también de cómo Telefónica también utiliza DB Flash Copy, pues por supuesto pues para servirles. Así. Ya, don Martín, hay unas preguntas. Una que nos hizo Mario Arnaez Serrano dice: ¿no degrada este proceso el normal de la empresa? ¿Es importante buscar alguna ventana para poder replicar la información? Sí. Bueno, como vieron, o sea, el tema de performance es un tema generalmente que siempre es de cuidado. En producción no tiene afectación ninguna. Básicamente es una copia pues que está permanentemente pues copiando, igual que lo hace pues un DataGuard, por ejemplo, donde está llevando pues los cambios de un lado al otro. Entonces de producción no lo sientes. Del lado del standby, claro, ahí sí está, y genuinamente el servidor de standby es un servidor que debe tener recursos adecuados para poder disponibilizar, digamos, las copias que ustedes particularmente tengan. Ya sabemos, eso sí, que el recurso de disco es un ahorro inmenso, pero el disco no es el único recurso. ¿Qué pasa con la CPU y qué pasa con la memoria? Entonces tienen que ustedes considerar justamente que ese sitio, ese servidor va a prestar genuinamente pues mucho trabajo, y posiblemente hasta más trabajo que el mismo sitio de producción, que uno lo quiere todo estable, que uno no quiere allí que pase absolutamente nada, digamos, que no esté previsto. Por eso la arquitectura de DB Flash Copy, la carga es sobre el servidor de standby, sobre el servidor que sirve pues para recuperación de desastres, o como menciono pues pueden ustedes tenerlo, o sea, si por temas justo digamos de garantía de servicio, de recuperación ante desastres, desean tener pues sitios diferentes, se puede hacer. Es el caso de hecho de Telefónica. Esa es una arquitectura interesante. Jesus, te invito a que esa parte, digamos, de cómo es que está la arquitectura ahorita de la implementación, que no es directo contra producción, puedas contárnosla, por favor. Sí. Sí, Martín, dado que esta base, sobre todo la más grande, es muy transaccional y es muy sensible a, en este caso, a extracciones, a backups incrementales, entonces al inicio nos pegaba, sí, en el performance de producción cuando hacíamos backups incrementales. Entonces, como el software de Flash es muy versátil, hemos hecho la configuración donde se apunta a un standby físico, a un DataGuard, que también va en base a producción. O sea, digamos que no apuntamos a producción, sino a la copia de producción, al DataGuard físico. Y de ahí extraemos, y de ahí al otro DataGuard de DB Flash. Entonces, de esa manera hemos eliminado totalmente cualquier impacto a los ambientes productivos.
Entonces apuntamos al ambiente contingente, que también usamos otro standby físico de Oracle, y de ahí alimentamos a este ambiente de DB Flash. Y una maravilla, afectación a producción cero. Es un esquema entonces en cascada para los que, digamos, hayan digamos, tenido situaciones de ese tipo, donde en lugar de tener 2 servidores, son 3 servidores. Está el de producción, ni se entera siquiera de que está DB Flash Copy operando. Está el servidor de standby, que está replicándose con DataGuard, y del servidor de standby es que toman la data hacia el servidor donde se maneja toda la parte pues preproductiva. El resultado, como mencionó Jesús, es cero afectación a los ambientes, pues, cero afectación a los ambientes, pues, productivos. Pero de nuevo, es importante, muy importante, ciertamente, que cuenten con un sitio, o sea, donde vayan a generar y utilizar y disponibilizar las copias, que cuente, pues, con los recursos suficientes. Ya recuerden que no van a tener solo una copia, de seguro, si tiene una, comienzan a tener 2 y 3, y pasa como en el banco de Loja, que ya son 3 servidores que tienen con DB Flash Copy, porque se utiliza ciertamente pues para disponibilizar muchas cosas que tienen muchos diversos usos, pues, y por eso mencioné pues los casos de uso. Ahí solamente son algunos, pero cada cliente va a ustedes encontrando más y más y más y más usos, pues, y por supuesto pues debe de haber la infraestructura pues adecuada para la misma, pero ustedes van proveyéndola a medida justo que el negocio la requiera. No es infraestructura pasiva, no es el sitio alterno pasivo que solo trabaja cuando hay un daño en producción. No, aquí es un sitio al contrario, puede que trabaje, como mencioné, más que producción misma. Bueno, siguiente pregunta, Vanessa, por favor. Sí, siguiente pregunta fue de Iván Esteban Bermal. Hola, buenas tardes. ¿Este software solicita requisitos para garantizar tiempos? En este caso sería red, tipos de disco. Gracias. Bueno, la parte, claro, tiene que, digamos, tener los recursos pues adecuados. Bueno, primero mencionaste red, naturalmente, o sea, tiene que haber comunicación entre los 2 servidores, ¿no? Entonces, las primeras implementaciones que hicieron en Telefónica iban contra el servidor de producción. Y claro, había la red pues contra el servidor de producción. Luego entonces se cambió la implementación para que fuera más bien contra el servidor standby. El punto es que haya comunicación. Tiene que haber naturalmente red, pues, porque a través de la red es justamente pues que se hace el paso de información pues correspondiente. Ahora, tiene en su, o sea, vamos a hacer justamente un entrenamiento ya, o sea, extensivo pues de DB Flash Copy, que les vamos pues a comunicar pues más adelante, en el cual pues vamos entonces pues a, digamos, en ese entrenamiento pues hablar de los diferentes métodos pues de réplica correspondiente, y uno de ellos en particular justamente tiene que ver con, digamos, hacerlo pues en lugar de archive flux, hacerlo pues a través de incrementales. Entonces esto pues justo lo puede hacer también a través de librerías de cintas. Pues también es otro medio mismo también que pueden utilizar con DB Flash Copy para que se sincronicen no a través de disco y red, sino a través de la cinta. Sin embargo, bueno, la cinta por supuesto también a la final pues utiliza la red. A nivel de disco, esta es una solución abierta completamente. Esto pueden ponerlo a funcionar incluso en la nube, donde ustedes no tienen control en el storage, ¿sí? Pero a pesar de que estén en la nube y ustedes saben la facilidad que da la nube, pues, de disponibilizar más almacenamiento, pues, y demás, con DB Flash Copy ustedes pueden utilizar eso, ya sea localmente, pues, o sea, localmente, servidores on-premise, storage on-premise, no importa qué marca de servidor, igual va a servir el que sea que ustedes tengan, o en la nube como tal, pues, que ustedes ni saben, pues, qué marca de servidor allí tienen, pues, disponible. Es decir, es invisible, digamos, no está pegado, digamos, a un almacenamiento, pues, en particular. Siguiente pregunta, Vanessa. Ok. La siguiente igual de Mario, perdón. Decía, Drop Table Steps estará en Recyclet. No sé, no entendí muy bien esa pregunta. No sé si la quiera nuevamente poner en el chat. Irás preparando para la rifa final, Vanessa. Sí, eso sí está al final. Si me repite la pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Cómo es? No la entendí muy bien, pero ya se la voy a poner en el chat más bien. Voy a pasar a la siguiente. Carlos Roberto Reyes Matamoros dice, ¿es compatible este software con base de datos Oracle de SAP? Claro, es que de hecho la base de datos Oracle de SAP es eso, es una base de datos Oracle. O sea, no hay una base de datos Oracle específica para SAP. Es decir, no hay una base de datos Oracle específica para un software, para un ERP en particular.
es el mismo software de Oracle que opera para cualquier solución que ustedes tengan implementada. El resultado entonces que tiene es que lo que acaban de ver les sirve a ustedes, no importa qué solución ustedes particularmente tengan. Todas, en efecto, cualquier cosa que ustedes tengan arriba y funcionando sobre la misma va a operar a la perfección porque es exactamente la misma data que tienen en el sitio donde tengan SAP instalado. Literalmente exactamente la misma. O sea, cuando digo exacto es binariamente la misma. Es decir, porque es una copia bloque a bloque de disco. Es decir, entonces, lo que va a ver, pues, cualquier copia de SAP que vea, va a ver exactamente lo mismo que está viendo, pues, en el sitio de producción. Asimismo, para cualquier solución que ustedes particularmente tengan. Siguiente, Vanessa. Ok, siguiente pregunta de Carlos Roberto Reyes. ¿Es compatible este software con bases de datos Oracle SAP? Perfecto, esa es la que ya contestamos. Daniel Sey, ¿con esta herramienta puedo sustituir los backups de RMAN? A ver, lo que tiene que, si bien es cierto, lo puede uno considerar, ¿cierto? Y por eso es la pregunta, ¿no? O sea, dicen, oye, entonces, ¿para qué los backups del RMAN? Digamos, sería lo mismo que uno se preguntaría si uno tiene una solución tipo DataGuard, porque claro, has visto algo pues similar. Y pues no sustituye. O sea, siempre en temas de protección de datos es mejor que a uno le sobre que le falte. Entonces, en tal sentido, pues el tener un sitio alterno, claro, es la primera, eso sí es la primera opción. Si yo tengo una falla de producción, naturalmente lo último que iré es a los backups, pero yo siempre quiero tener esa posibilidad de ir. O sea, lo primero que iré es al sitio alterno, tratar de que el servicio se restablezca en segundos y ya, listo, se recuperó pues lo que sea pues el problema que haya ocurrido. Pero siempre es prudente tener en efecto una estrategia de backups que sea un plan B, que sea esa, o sea, que pase, que nos pasa lo de las Torres Gemelas y sepamos que hay un backup pues que está por allá pues en otro país pues en otro lado de la nube pues que sepamos que podamos recurrir al mismo. Siempre es útil pues tener en efecto la estrategia. Así que no recomendaría pues sustituir o que prescindan como tal pues de una estrategia de backups que ustedes tengan. Que eso va a cumplir ese propósito mismo, o sea, hacer el plan B como tal. Con los backups no van a poder hacer lo que hace DB Flash Copy, claro que no. Pero pues en efecto cumple esa función de plan B que siempre es útil de tener. Ya, perfecto. Yes. Siguiente pregunta igual de Mario. En base a lo del laboratorio, él pregunta, en el caso de que tengan data center propio y respaldo en la nube, ¿los tiempos pueden ser mayores? No. O sea, digamos, lo que tiene que ver justamente con el tema de disponibilizar las copias se hace en el servidor mismo donde esté, ya sea en la nube o ya sea localmente. ¿Qué consideración sí hay que tener presente cuando hablamos pues de la nube? Porque seguramente estás pensando en la parte, digamos, de las comunicaciones. Y sí, en efecto, claro, tienes que tener eso particularmente pues en consideración. Sin embargo, en ese sentido de las comunicaciones, esta es la solución más eficiente en cuanto a la parte de comunicaciones. O sea, no hay software que se le iguale también en tal sentido, porque lo que está traspasando no es, digamos, haciendo la analogía con lo que son, por ejemplo, réplicas de storage, que replican cada cambio que se hace en los data files. Acá no es así. Aquí está el origen como tal, son los bloques, el origen como tal son los archive logs files, los read log files. Entonces, lo que está pasando por la red es lo mínimo posible. ¿Sí? No hay solución que pueda ser más eficiente que eso, porque está tomando justamente solamente lo que tiene que ver con la metadata de los cambios y la pasa al otro lado. Entonces, es muy poquito, pues, versus, pues, lo que son realmente los cambios que está haciendo la base de datos y encima, además, lo puede comprimir. Entonces, es muy eficiente, pues, en tal sentido que de todas maneras sí tenemos que considerarlo. Naturalmente, si la red es lenta, pues estás afectando, pues, de forma directa pues, la funcionalidad de DB Flash Copy, no para generar las flash copies, porque las flash copies se generan con lo que ya está. Entonces eso se genera de inmediato, pues, en el mismo tiempo que acabaron de ver, pero sí en lo que tiene que ver con los procesos de réplica, de sincronización. Ahí eso sí dependen como tal, pues, de la red. Bueno, siguiente. Ok, perfecto. Hay otro comentario de Eric Balboa y dice, el escenario está bien, pero el tablespace tiene un peso insignificante según se ve. Si bien la base tiene 600 más o menos gigas, el tablespace era muy pequeño para crear un snapshot. Puede ser que yo entendí mal. Pero esa es la consulta de Eric.
El snapshot, no, y es muy, muy buena pregunta. Para ello, hagamos lo siguiente. Entonces, mira, este justamente fue el que utilizamos. Entonces, hagamos la consulta acá, llevemos esta misma, ¿sí? Y llevémoslo acá hacia justo la base de datos que está ahí creada todavía, ¿no? ¿Sí? Consultemos cuál es el tamaño de esta base de datos. ¿Sí? Igualita a la base de datos de producción. O sea, esto es, tienen la base de datos total. Toda la base de datos, absolutamente toda la base de datos. ¿Sí? Los 607 gigas están pues allí disponibles, pues, y particularmente, por supuesto, ese table space que se eliminó, pues es parte de esos 607 gigas, pues, correspondientes están allí, pues, como tal, pues, disponibles. Entonces, lo mismo pasa, pues, con la segunda copia. ¿Sí? O sea, todas son copias justamente, pues, que tienen, digamos, consultan ustedes y tienen la base de datos completa. ¿Sí? Es total, absolutamente. Pero en cambio, realmente a nivel físico, ¿cuánto están consumiendo? Poquísimo, poquito, muy, muy, muy poquito. ¿Sí? Porque está compartiendo el espacio en disco con la base de datos de recuperación ante desastre. Entonces, por eso justamente es tan solo 0.27 gigabytes, pues, lo que es la diferencia, pues, con el entorno, pues, productivo, que es en efecto, pues, muy, muy, muy poco. A la medida, como ya mencioné, que cambien, sí que hagan genuinos cambios, pues, a los entornos, digamos, de las copias, pues, naturalmente, esos cambios son privados, esos cambios no van, digamos, yo tengo acá 2 copias, modifico el uno, el otro no ve ese cambio. Modifico producción, ese cambio de producción llega al stand-by y se verá en el stand-by, pero las copias no verán esos cambios tampoco. ¿Sí? Entonces, todo es en efecto privado, pero compartido en el disco. ¿Sí? De tal manera que por eso es que se da tan rápido pues el proceso de disponibilizar pues nuevas copias pues de producción, nuevas copias que sean usadas pues en efecto pues para lo que sea. Bueno, creo que quedó ahí respondida pues la pregunta. Siguiente. Bueno. Perfecto. Nubia nos hace la siguiente consulta. ¿Cuál es el esquema de licenciamiento del software? ¿Cuáles son los costos? Ajá, sí. Bueno, esto se entrega como un servicio. Es un producto as a service, un PaaS. Es decir, donde se implementa, donde ustedes indiquen, la infraestructura ustedes la colocan. Se hace, por supuesto, el equipo de soporte nuestro, pues hace la implementación pues correspondiente, pues se ha de hecho por terminada la implementación cuando ya se ha hecho las pruebas pues correspondientes de validación de certificar pues que toda su funcionalidad pues está particularmente pues operando. Y de ahí es un servicio que justo es, o sea, sumamente barato, puede justamente tener una solución como de Flash Copy y es parte justamente pues de nuestra estrategia comercial, el ser la mejor tecnología, pero a un precio muy, muy cómodo particularmente de tener. Si comparan ustedes con cualquiera de las soluciones que vieron ahí en la comparación de precios, van a encontrarse con una gran sorpresa, pues porque la diferencia es genuinamente de un software que es más económico que el resto y más funcional que el resto, porque hace mucho más que cualquiera de las tecnologías disponibles pues, en el mercado. Es lo ideal, ¿no? O sea, tener un software que es fácil de implementar tanto en lo económico como, digamos, en lo funcional. Ya. Siguiente pregunta, igual de Mario. Dice, ¿qué pasa con los ataques de ransomware? ¿Se contaminan los ambientes? Obviamente, cuando se haya dejado una puerta abierta. Claro, y es una pregunta sumamente pues importante, ¿no? O sea, el tema de virus, el tema justamente de ataques que cogen pues y me secuestran la información. Aquí que es, digamos, siempre en temas de seguridad no hay jamás, y ustedes seguro que son especialistas de ello, nunca hay un entorno 100% seguro. O sea, siempre hay como, o sea, por más DB Flash Copy que haya allí presente, siempre hay la forma, pues, como que se pueda, pues, como tal, pues, violentar, pues, la seguridad. Eso todos lo sabemos. Pero también todos sabemos que lo que acabaron de ver es una protección formidable. Mejor que esa no van a encontrar contra ese tipo, justamente, pues, de ataques como los que acabas de mencionar del ransomware, donde como son 2 entornos, que es el entorno pues de producción y es el entorno de standby, es decir, pues el que se está afectando como tal pues es donde sea el ataque correspondiente, pero la réplica no está replicando los cambios que haga el ransomware, la réplica está tomando son justo los cambios que se hacen es a los read logs y a los archive log files. Si es que llegara pues incluso eso a dañarse, lo que va a pasar es que va a tocar hacer un failover, ¿sí? Porque claro, ahí va a estar completamente dañado pues producción, pero no en cambio la copia que se tiene pues con DB Flash Copy, ¿sí? Ahora,
de nuevo, pues el purista en seguridad, que todos ustedes tienen de ello, siempre va a haber el modo en el que, o sea, si he sido tan descuidado, pues que dejé la puerta abierta para que llegaran, pues, y me dañaran, pues, hasta que llegaran las copias, puede pasar, ¿no? Evidentemente, pero está claro, pues, que al tener un sitio alterno, es la mejor manera, pues, de protegerse contra ese tipo, pues, de escenarios. Y entre más duplicidad uno tenga, más está uno protegido. Entre más justamente copias tenga uno, pues, de la información, más está uno particularmente, pues, protegido. Entonces, si yo tengo 3, ya no 2, sino 3 DB Flash copies, naturalmente es mayor protección y le coloco todas las protecciones del caso entre el uno y el otro. En fin, eso justamente, pues, logra que estén cada vez, pues, más protegidos sin que nunca haya el 100% de protección. Así coloquen 10 estampas, siempre habrá obviamente como, pues, que se violente, pues, la seguridad, pero entre más duplicidad haya, mejor seguridad y más protegidos van a estar ustedes contra eventos de ese tipo. Es la siguiente. Ok. Hay una pregunta de Iván Belmar. Dice, ¿trabaja con bases de datos plugables? Base de datos plugables, sí, en efecto, tal cual, en efecto. Trabaja con todo lo que es la parte, pues, de multitenant, es completamente soportado por DB Flash Copy. Hasta la versión 21. Hasta las últimas. Ok, siguiente pregunta de William Tito. ¿Cómo es el tema del licenciamiento de la base de datos? ¿Será en todos los servidores de standby? ¿No hay problema si tengo Oracle estándar? Súper importante para aquellos que tengan Oracle estándar. Lo que acabaron ustedes de ver operando, todo opera en versión estándar, al igual que en la versión Enterprise. ¿Sí? O sea, no es obligatorio, no es requisito tener, pues, la versión Enterprise para poder operar, pues, de la manera como ustedes acabaron particularmente, pues, de ver. Ahora, ¿qué diferencia hay sí y ventaja hay para los que tengan versión Enterprise? Que allí la réplica es en tiempo real. Cuando no es versión estándar, la réplica allí es asincrónica. Pero todo lo que vieron en esta presentación de disponibilizar copias para los ambientes que ustedes necesiten, no está dependiendo de la versión en efecto que se tenga. De hecho, es de la versión 10, está soportado hasta la versión, pues, 21. Y pues soporta todas las versiones, o sea, Standard 1, Standard 2 y Enterprise Edition, naturalmente. O sea, caso Telefónica, caso Banco de Loja, son clientes que justamente tienen versión Enterprise, como natural son centros de datos con altas necesidades, pues, y por supuesto, pues, allí también opera DB Flash Copy, al igual que en bases de datos más pequeñas que no requieren Enterprise, también es soportado. Perfecto. Siguiente pregunta de Henry Niño. Dice, ¿los dos entornos deben ser iguales en tipo de almacenamiento, ASM, File System y ACFS? Sí, no tienen que ser iguales. Es decir, ustedes puedes tener producción en ASM, por ejemplo, y tú puedes tener el standby, pues, con ACFS o con ZFS. Y Flash Copy soporta justamente esos dos tipos de file systems, ZFS y ACFS. Entonces, por eso justamente se hace, digamos, abierto, pues, a cualquier infraestructura y cualquier tecnología que ustedes particularmente tengan, pues, de almacenamiento. Ok, siguiente Sí. pregunta de Eric Balboa. Dice, esta solución es una fork tipo Git que crean ramas y cada rama es independiente. Si es el caso, si se corrompe la máster o principal, entonces todos los ambientes creados a partir del origen quedarían obsoletos, ya que indicaron que todos son diferentes, solo de lo que modifiquen en sus ambientes. Pues, a ver, esta pregunta tiene un fondo muy interesante, y es que hay que distinguir corrupción lógica de corrupción física. Entonces, si estamos hablando de corrupción lógica, recordemos que son bases de datos independientes una del otro, tanto en sus datos como en su parte administrativa. Yo puedo bajar, subir parámetros, bajar, subir las bases de datos sin afectar unas de otras, e igualmente yo puedo modificar, pues, una copia, y ese cambio que yo le haga para nada afecta, pues, a las otras, y en particular en el efecto cascada que estás mencionando, no, acá no funciona así. Siempre parten de la base, es decir, entonces no es que toma una y de ahí otra y otra y otra. Eso de hecho sí es muy interesante y lo va a tener, pues, DB Flash Copy en versiones superiores, pero en esta versión es todo parte directamente, pues, particularmente, pues, de la base. Entonces, digamos, no puede haber ese efecto cascada, pero el día que lo haya es porque genuinamente, pues nada, estás utilizándole, pues, una funcionalidad que antes, al contrario, es una funcionalidad extra y deseable de poder crear no solo flash copies de producción,
sino sacar flash copy de la flash copy, que es ciertamente también una característica interesante que algunos clientes me han pedido justamente también que se implemente. Hay casos justamente escenarios, por ejemplo, de modelado de simulaciones de datos donde uno quiere tener una flash copy base y de ahí comenzar a simular uno y otro y tener justamente un papá. En este caso, el papá es uno solo. ¿Sí? O sea, como está este rato, el papá es uno solo y es producción. ¿Sí? O el standby, pues también obviamente, que es la fiel copia pues, de producción. Ahora, eso es lo lógico. Me voy a lo físico. ¿Sí? Recordemos, todo a la final está, o sea, a la final todos estamos utilizando disco, sea lo que sea que uno tenga, finalmente estoy utilizando disco. ¿Sí? Entonces, si la corrupción se trata de que, oiga, yo no puse, pues, o bueno, más que no puse, simplemente hay un evento de esos catastróficos, pues, a nivel de disco, pues, y ni siquiera me alcanzó porque tuve triple espejo y se dañó, pues, el almacenamiento. Caramba, o sea, de ley que todo depende del almacenamiento. Entonces, asegúrense de tener un almacenamiento, pues, con todas las debidas protecciones del caso, pues, porque, pues, si se daña el almacenamiento, se va a dañar todo lo que esté encima de ello. Y eso es, pues, natural y va a pasar con cualquier tecnología, pues, que tengan implementada. Bueno, bien, siguiente pregunta. Ok, siguiente pregunta de Pablo Freire. Dice, ¿se podría integrar con otros entornos de DBA que no sean Oracle, por ejemplo, MySQL, MariaDB o SQL Server? Está previsto que haya versiones justamente pues para otras bases de datos y de hecho está el proyecto de liberarse este año de la versión for MySQL. Ese es el siguiente justamente que está previsto. Todavía no está en producción, pero está previsto. Ya, siguiente pregunta de Adrián Castillo. ¿Cuál es la ventaja de Oracle con Oracle Sparse Database? Con Oracle, ¿cuál? Sparse Database, así está. No alcanzo a comprender. Sí, Spark Database, Spark, ese como el equipo de Oracle. No, SPARS. está como SPARSE. SPARSE. SE. No No sé si Adrián podría reformular la pregunta o la inquietud. Sí, mientras avanza con la siguiente. sí, porque de esa manera no le alcanza a comprender. Sí. Ya, la siguiente es de Henry Niño. Dice, ¿requiere tener Archilops o activar Supplemental Logging en la base de datos? No, pero es en efecto pues recomendable particularmente pues de tenerlo. Ah, ya veo, estás referenciando ya y respondieron la pregunta. Está referenciando a un feature del Exadata. Así, en el Exadata tienes esa capacidad justamente pues de clonación. Así es una de las funcionalidades pues de quien tenga Exadata. Sin embargo, esa capacidad que se tiene de disponibilizar digamos, copias está muy basada en lo que corresponde a la parte de multitenant. No todos tienen particularmente, pues, multitenant. Entonces, con DB Flash Copy, como les digo, pues, desde la versión 10 hacia adelante, tienen ustedes estas facilidades que acabaron particularmente, pues, de ver, ¿no? Bueno, repíteme la última pregunta, Vanessa, que estaba haciendo referencia a lo que respondía. Sí. Ya, no hay problema. Dice, ¿requiere tener Archilops o activar Supplemental Logging en la base de datos? Sí, en efecto, claro, debe estar la base de datos en modo protegido, en modo archive-logs, y como mencionaba, pues lo que la parte del supplement, eso no es requerido. Deseable sí, pero no es requerido para todo lo que vieron funcionando, no es eso pues necesario. Solo que el supplement tiene otras bondades adicionales pues que no tienen que ver con DB Flash Copy, que sí yo recomiendo que lo tengan activo. Bien, siguiente. Ya, y lo que comentaba Adrián, lo último que puso es RMAN utiliza el Sparse Database. Ya, sí, o sea, ahí lo que está pasando es que están duplicando con RMAN y si duplican con el RMAN, bueno, ya saben las consecuencias, ¿no? Es justamente el punto de partida que tuvo Telefónica y que todos, o sea, ¿qué es lo que se hace cuando uno se cuenta con un DB Flash Copy? Pues se utilizan mecanismos de duplicación, ¿no? O sea, el Duplicate Database y cuando no existía el Duplicate Database, pues igual uno se les ingeniaba pues para duplicar pues la base de datos. Pero claro, eso implica eso mismo, ¿no? Duplicar como tal la base de datos, el espacio se duplica y pues toca esperar, obviamente, duplicar 100 teras, pues hay que esperar 2 semanas para eso, pues, mientras que con DB Flash Copy, pues, en cuestión pues, de segundos lo tiene, en cuestión de minutos, pues, se hace pues esa duplicación.
Ya, eso dice, hay otro comentario, pero no duplica toda la base de datos, también lo hace con Snapshot. Ajá, sí, Reafirma eso, Adrián. Ajá. sí, sí, eso en el Exadata que tiene justamente esa bondad, así es. Sí, los que tengan Exadata, pues sáquenle provecho pues a la misma convención. Sí. Ya, ahí nos compartió igual un documento para revisarlo. Como ven acá tienen, o sea, pueden mirarlo y pueden mirar cómo, pues, sin tener Exadata, tienen características un poco mejores que las del Exadata, siendo el Exadata ciertamente un fabuloso, ciertamente, pues, solución, ¿no? Ya, Abdiel nos pregunta, ¿se mencionó que la solución es un PaaS? Se entrega como un Product as a Service, así es. Ajá. ¿Y qué significa un Product as a Service? Que lo instalamos donde ustedes quieran. O sea, puede ser el origen un Exadata, por ejemplo, y ponerlo pues en otro lado, o ponerlo en la nube, o ponerlo, o sea, donde ustedes deseen, pues se hace la implementación. Bueno, muy bien, creo que pues ahí, digamos, ya respetando pues el tiempo pues de todos, pues ya seguramente algunos les están esperando en casa, pues y muchísimas gracias por estar pues presente y por toda la cantidad pues de preguntas.